tardes a todos. En primer lugar, agradecerles que hayan venido hoy a esta presentación del libro El Rey Balduino, además en un día que hace frío y amenaza lluvia, y además teníamos la competencia de la presentación de otros dos libros, una novela de Juan Manuel de Prada y otro libro de ensayo de Cayetana Álvarez de Toledo, con lo cual se agradece que hayan elegido esta opción de acudir a este libro. También me gustaría agradecerles a los padres de Schoenstatt que han tenido la amabilidad de dejarnos esta sala y de acogernos como siempre también. Por supuesto, a la princesa Margareta de Luxemburgo, sobrina carnal del rey Balduino, que viene desde Bruselas exclusivamente a este acto, y por lo tanto agradecerle que haya hecho el esfuerzo de viajar, y sobre todo en esta época del COVID. También al padre Javier Quintana, jesuita, que ha escrito un bonito prólogo a la edición española y también está aquí con nosotros. Y especialmente me gustaría agradecer a tres personas que han sido claves para la edición de este libro. En primer lugar, a Tere Parladé, que realmente ha sido, ¿verdad, Nora?, la verdadera alma mater, ¿no? Ha estado durante meses buscando testimonios, aportando fotografías y haciendo un trabajo de edición. Yo antes le decía que, habiendo hecho este trabajo tan magnífico, yo digo que soy un coeditor, ella en realidad ha sido la editora, que ha equivocado su faceta laboral financiera. Yo creo que nos hemos perdido una gran editora, aunque confío que en los próximos años, en los próximos meses, pueda encauzarse hacia el mundo de la edición. Ese es un poco, visto lo visto, un ruego. Otras personas que han sido claves para la edición de este libro está aquí a mi derecha, el padre Pablo Cervera, que ha hecho una traducción magnífica y además le ha puesto cariño y atención, ¿no? Lo cual se agradece en un traductor, ¿no? Y la verdad es que la traducción que tenemos es una verdadera delicia, ¿no? De cómo ha trasladado no solo las palabras, sino también el sentimiento del propio rey Balduino y toda su espiritualidad, lo ha trasladado al castellano en esta edición. Y por último, la última pata de esta edición, la última persona que le ha puesto el envase ha sido Miguel Ángel Blázquez, que está aquí con nosotros, que ha sido el encargado de darle la parte más visual, la parte más estética. Muchos de ustedes decían, cuando han visto el libro, que realmente es un libro que provoca una cierta experiencia en la lectura, ¿no? Es un libro de regalo, porque está cuidado de tal manera, además a dos tintas, el pliego de fotografías de más de 70 fotos y demás, que invita a la lectura. Bueno, muchos de ustedes saben que este libro en realidad en sí son dos libros. La primera parte es la biografía que en su momento escribió el cardenal Soenens sobre el rey Balduino. El cardenal Soenens, que fue un gran amigo del rey, confesor, director espiritual y un hombre casi podríamos decir que de la familia, ¿no? La segunda parte del libro, que es lo que se ha añadido, lo que entre Tere y Pablo han aportado, además de un equipo amplio que han colaborado con Tere, por supuesto, ha sido toda la parte inédita que intuíamos del rey Balduino, pero no conocíamos propiamente, ¿no? Que son la correspondencia privada que sale a la luz, esa correspondencia en clave espiritual, y que se publica por primera vez en este libro. Bueno, y ya sin más, porque no quiero yo consumir mucho tiempo,
me gustaría presentar en primer lugar a Pablo Cervera. Es un poco absurdo presentar a Pablo Cervera porque lo conocéis. lo conocéis, lo conocen casi todos, ¿no? Pablo, sacerdote de la diócesis de Madrid, teólogo, con un gran, yo que lo conozco a Pablo, me permitirás decir que Pablo, que ha tenido de siempre una gran vitalidad y una gran actividad apostólica, por la enfermedad que sufrió hace unos años, pues bueno, los misterios, de alguna manera posiblemente Dios quería que se encauzara al mundo de la edición pleno, ¿no? De hecho, hace unos años un obispo decía, Pablo, bendita enfermedad, que te mantiene como gran editor del libro religioso en España. Todos ustedes saben que Pablo es el director, el coordinador de la edición española del Magnificat, que es el alimento espiritual de muchos de nosotros, además de infinidad de libros que aparecen todos los años en varias editoriales. En unos casos tienen la firma de Pablo, en otros no, pero ahí se demuestra, a pesar de la enfermedad y de la limitación muchas veces física, cómo sigue dando frutos. Y sin más, doy la palabra a Pablo. Buenas tardes a todos. Gracias, Alex, por esas merecidas palabras. De la traducción a la publicación. La vida humana está tejida de dolores que a veces se encadenan uno detrás de otro y de alegrías con las que sucede lo mismo. Hoy toca hablar de alegrías, que de penas y dolores todos estamos cargados. A la alegría de la traducción del libro hace unos meses se añade hoy la alegría de esta presentación. Se me pidió que lo presentara y lo hago con las únicas cartas credenciales de que soy el traductor. Traducir este libro ha sido un gran regalo. Supuso mucho gozo interior e incluso en no pocos momentos los ojos se me empañaron de lágrimas. Los escritos de Balduino que el cardenal Suenens iba desgranando no eran letra muerta, me estaba hablando una persona viva. Conocí al cardenal Suenens a través de mi tesis doctoral. Tuve que bucear en las decenas de tomos de actas del concilio en latín, en las que él aparecía con frecuencia en su condición de moderador nombrado por San Pablo VI. También apareció antes en la fase preparatoria del Vaticano II. Además sabía que había sido encargado también por San Pablo VI y luego por San Juan Pablo II del acompañamiento de la renovación carismática católica. Suenens había sido vicerrector de la Universidad de Lovaina y luego fue obispo auxiliar de Malinas, de Bruselas, residencial luego en Bruselas y posteriormente cardenal. La cercanía al rey Balduino y su labor de consejero permanente le tuvo muy cerca del rey toda la vida. Del rey Balduino yo sabía poco, el hecho histórico de su abdicación para no firmar la ley del aborto. Vamos, igual que hoy nuestros gobernantes, que si rezamos ante una clínica abortista nos llevarán a la cárcel. Había leído hace años una biografía sobre el rey Balduino, escrita por el padre José María Salaberry, marianista, fallecido el año 2018. De aquella biografía casi me acordaba solo de la rocambolesca búsqueda, a ojos puramente mundanos, de una novia para el rey. Mi padre, que ayer hizo 100 años, y su familia habían vivido en Zurbano y conocían a la futura reina Fabiola. Yo creía haberla reconocido un día, pero fue un error. Recién ordenado sacerdote, hace ya más de 34 años, celebraba misa una tarde en el convento de las Eucarísticas, en la calle Blanca de Navarra, esquina Fortuny, donde tenía yo una tía religiosa. Al ir a dar la comunión vi de repente que de lejos se acercaba la que yo creía que era la reina Fabiola. Se acercó con el brazo en cabestrillo. Luego pregunté a la hermana sacristana. No era la reina Fabiola, sino su hermana, que a mí me pareció idéntica. Anécdotas aparte, sigamos. Traduje el libro de un tirón. Por cierto, esta edición española es una obra de artesanía. Ved la edición francesa, esta es la 14ª, muy chuchurría, con perdón, y la preciosa edición que nos ha brindado nuestro amigo Alex del Rosal.
Alex, con el 2% de comisión en ventas, aquí hoy me conformo. Alex ha tenido la ayuda de mi amigo Miguel Ángel Blázquez, que es un artesano del libro. Solo he apreciado que el estilo de la portada concordaba poco con el estilo interior, pero lo comprendo. Es el mismo estilo de portada que tuvo la colección Planeta Testimonio, que dirigió con tanto acierto Alex y que tanto bien hizo. También Alex fue mártir por querer publicar aquellos años un libro contra el aborto en la editorial Planeta, Líbrenos Dios. Ello llevó a que Planeta rompiera el contrato con Alex. Luego él ha volado alto y solo, tengo aquí apuntado, en realidad solo no, con mucha gente alrededor muy buena, y con mucho más fruto que atado a la editorial barcelonesa. Dirigentibus Deum, omnia comperantur in bonum. Ala, al Google en casa, que yo he pasado muchas horas de mi vida estudiando latín. Digo que la traducción fue de un tirón. Otra cosa fueron los anexos. Ahí sufrí muchos oleajes y marejadas, pero lo asumí con estoicismo, como hijo que soy de familia marina. Pero, Teresa Parradé Soto, no te revuelvas en el asiento. Me meto con ella, pero sin ella este libro no habría visto la luz. Tenacidad, cariño, conocimiento de los reyes de los belgas, la tenían en palacio como una hija. Gracias, Teresa. Estos anexos, cartas del rey a personas de tipo diverso y testimonios varios, de quienes le conocieron y estuvieron cerca de él, eran el complemento perfecto a la edición francesa. Solo estas páginas valen por todo el libro. Son muy de agradecer a las personas que han cedido estos escritos que el rey un día les envió de forma privada. He animado a que la edición incluyera los originales, que dan un sabor exquisito a estas páginas. Los testimonios de personas varias, policías, militares, empleados de hogar, familiares, delinean un retrato muy hermoso del rey Balduino. Llega el mismo agradecimiento a los que, cediendo sus fotografías, han hecho posible el bello y abundante álbum fotográfico interior. El pliego fotográfico enriquece nuestro libro de manera notable. Conste que es mejor que el Ola. Hay fotografías inéditas. Solo hay que comprar el libro. Alex, no olvides el 2%. Después de comprarlo, leerlo con calma y gozo para el espíritu y disfrutar todo de él. Y además les van a regalar el Magnificat de diciembre a los que lo compren. O sea que habrá que subir el tanto por ciento, Alex. Nuestro libro había sido traducido por Espasa Calpe hace muchos años. La primera edición fue en 1995 y en mayo del 97 iba por la octava. Esta que en francés es la 14ª, que no he visto en qué año, era el año 95, pero no sé, no recuerdo ahora si he visto después otras. La traducción adolecía de errores y fallos y me pidieron que la hiciera de nuevo. Accedí con gusto y agradecimiento, viniendo de Alex del Rosario y Teresa Parradé. Este incienso es para equilibrar las pullitas anteriores. Reivindico desde aquí a los genuinos traductores del ámbito religioso, teológico, espiritual. La traducción de estos textos también sirve para transmitir la fe. Por desgracia, las grandes editoriales encargan traducciones de este ámbito a personas que desconocen el lenguaje y las expresiones, incluso los nombres. Yo he sufrido leyendo, por ejemplo, hace muchos años, la vida de George Weigel, que escribió sobre Juan Pablo II, Testigo de Esperanza, publicada por Plaza y Janés. El primer tomo de Jesús de Nazaret, del cardenal Ratzinger Benedicto XVI, de la esfera de los libros, que hubo que traducir de nuevo. Y después, cuando se publicó, me acuerdo que comenté con el cardenal Rouco, que de alemán sabía un poquito, empezamos a ver páginas y veíamos la imprecisión. Recuerdo ahora un libro de Ciudadela, de Thomas Woods, cómo la Iglesia construyó la civilización occidental. Como veis, los grandes también fallan. Tranquilos, que no me voy a quedar en lo exterior. No pretendo cargarme el libro, sino ensalzarlo. En la Universidad Gregoriana en Roma, donde yo estudié, cuando un jesuita quería cargarse un libro de algún autor, empezaba diciendo que la portada era bonita, el papel bueno, la encuadernación apropiada. Yo desde lo externo, aunque ya he ido descubriendo el interior, quiero ir a lo interior, a la sustancia. La traducción y lectura varias veces del libro me fueron abriendo una comprensión espiritual del rey Balduino. Fui individuando como varios ríos de agua viva que animaban su vida cristiana y se desbordaban en su personalidad como rey y como esposo. Lo que voy a decir solo tiene en cuenta en principio el texto de nuestro libro. No es que yo presente aquí un trabajo de sesuda investigación. Quiero decir que me gustaría con el tiempo y con más materiales a disposición confirmar y profundizar este esquema. En algún momento de la traducción he expresado que si los belgas no quieren abrir el proceso de beatificación del rey Balduino, lo podríamos hacer aquí en España.
Al haber muerto en Motril, no habría ningún problema canónico. Ojalá este libro despierte el atractivo del personaje en esta línea. Segunda parte, radiografía espiritual del rey Balduino. El rey Balduino fue un gran hombre, un hombre para su presente y para la historia, un hombre para la eternidad. Tenía un gran sentido del deber, una personalidad extraordinaria, tranquilo, sereno, firme, respetuoso, intuitivo, con gran sentido de la escucha, tímido, reservado. Los africanos del Congo le llamaban Bwana Kitoko, es decir, el señor encantador. Habrá quienes estudien su personalidad, adelante. Yo quiero presentar su personalidad transfigurada por la acción de la gracia divina. Pablo Ginés, amigo de Religión en Libertad, escribía el 15 de noviembre en ese portal, con buen titular periodístico, Balduino, ¿una historia de amor romántico o un libro de espiritualidad? Las dos cosas a la vez. Sin querer corregirle, creo que el libro es no una biografía, según entendemos habitualmente este género literario, sino la historia de un hombre animado en todo por el amor de Dios. Animado, claro está, no en el sentido de divertido, sino en el sentido de movido desde el alma, ánima. En todo, es decir, matrimonio, responsabilidades sociales, ocio y descanso. Y todo ello con una fuerte unidad, sin dobleces, ni esquizofrenias mentales en la existencia. La vida espiritual por un lado y el resto por otro. No en vano el alma unifica y vivifica al cuerpo, es lo que acabo de decir. Balduino, como hombre espiritual, vivió su existencia toda plasmada por el Espíritu Santo. De hecho, con mirada retrospectiva de agradecimiento y amor a Dios, escribe: hace 43 años te pedí, Señor, que me enviaras una santa para que me guiara en mi vida espiritual y me formara. 12 años más tarde, Grace, es Verónica O'Brien, la que le busca a la novia aquí, a Fabiola, entraba en mi vida toda revestida de verde, porque es irlandesa. En ese momento me recordaste la oración que te dirigí a los 18 años. Ahí pasó algo, que es un misterio para nosotros, que él se refiere varias veces a esa experiencia de amor de Dios que tuvo a los 18 años. Gracias, Señor, por el inmenso amor que me tienes. Gracias, Señor, por haber podido reconocer como tu ángel para mí. Gracias por el bien que me has hecho a través de ella. Gracias por el ejemplo que sigue dándonos con su comportamiento a través del dolor físico, moral y las dificultades de la edad. Me has mimado mucho, Señor, con tu amor inagotable, invulnerable, incansable. Mi madre, mi confianza, así termina muchas veces sus escritos referidos a la Virgen. He cifrado en 5 estos vectores espirituales que convergen en una vivencia espiritual de la fe. Amado por Dios, cercanía de un Dios Padre y vivencia filial de esa relación. Camino de confianza y abandono, Padre Cosat. Eucaristía diaria, adoración, oración. La dimensión mariana en la vida del rey Balduino, Lourdes, Verónica O'Brien, San Luis María Griñón de Montfort. Y por fin, un corazón universal, amor a los hombres, imagen y semejanza de Dios, a su esposa, niños, discapacitados, necesitados de otras religiones. A estos 5 aspectos haré anteceder a modo de pórtico la dimensión del sufrimiento, que según mi parecer fue el terreno sobre el que actuó fecundamente la gracia divina. 1. El sufrimiento, un terreno para la acción divina. Esto nos chirría a muchos. Antes de abrirme paso en lo que podríamos llamar manantiales de su vida espiritual, creo que hay un terreno previo en el cual Dios hizo su obra con el rey Balduino. Me refiero al sufrimiento. La vida del rey estuvo atravesada por múltiples sufrimientos. Le marcaron desde sus años más jóvenes. El cardenal Suenens recuerda algunos, particularmente dolorosos, que trataré de completar. Él solo abre unos cuantos. A los 4 años su madre le anuncia que su abuelito Alberto, al que tanto quería, había muerto. Gran aficionado al alpinismo, se había despeñado escalando una pared rocosa en Marches-les-Dames. Con 5 años muere su madre, la reina Astrid, en un accidente de carretera en Küsnacht, Suiza, en el 29 de agosto de 1935, al terminar las vacaciones. Fue en un paseo que los padres de Balduino realizaron en coche antes de finalizar las vacaciones. En una curva el coche derrapó y se fue hacia el lago de 4 cantones. La reina Astrid se golpeó con un árbol y murió al instante. El largo exilio en un país enemigo durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el bombardeo de Bruselas por los alemanes, Balduino y sus hermanos se dirigen a Francia con su abuela Elisabeth. Allí recorrieron un éxodo por todo el país, de norte a sur, Avernes, Bayeux, Poitiers, Limoges, Montal. Sufre la hostilidad de los franceses porque los refugiados belgas
contra los refugiados belgas porque el primer ministro francés había insultado al rey Leopoldo en un discurso transmitido por radio. Pasan a España desde Biarritz y se quedan en San Sebastián, primero en casa del pintor Zuluaga y luego en el Hotel María Cristina. Dicen que allí cerca veranea una niña, una tal Fabiola de Mora y Aragón, pero no yo que llegaron a conocerse entonces. Su padre prisionero de los alemanes, Balduino calla, piensa, madura, volvió a Lecken el 4 de agosto del 40. El 7 de noviembre del 41 los belgas reciben una bomba. El rey Leopoldo se había casado con Mary Lillian Bels. La reina Astrid era un mito todavía y el pueblo belga no esperaba ni asimiló aquel enlace. El 7 de junio del 44 Leopoldo III, por orden de Himmler, es deportado. Leopoldo se resiste patrióticamente. Luxemburgo, Treveris, Coblenza, Erfurt, Weimar, Hirstein, vigilado por las SS. Exilio en Suiza. Cuando todavía, cito al rey, cuando todavía era adolescente descubrí que Dios en la persona de Jesús nos amaba y me amaba con un amor loco, inimaginable, pero muy concreto. Que Él había padecido el martirio más atroz para salvarme, para salvarnos a cada uno de nosotros personalmente de las influencias del mal y hacernos participar, si queremos, en su vida divina. Que si lo aceptábamos, su Padre sería nuestro Padre, mi Padre. Que María, su madre, sería también mi madre, nuestra madre. A partir de ese día, mi vida cambió. No sabemos más de lo que hubo aquí. La abdicación de su querido padre en el 51, acusado por comunistas y socialistas de complicidades con los nazis, esto dolió a Balduino en el alma. Él había visto a su padre sufrir y ayudar a la resistencia. Cuánta injusticia, con lo que Balduino admiraba y quería a su padre. El peso de las responsabilidades sobre sus hombros. Baste pensar el peso de responsabilidad en su conciencia ante la firma de la ley del aborto en el país. El sufrimiento mártir de hacer primar la obediencia a Dios antes que a los hombres. El cerco, cito, se cierra por el problema del aborto. Todo esto, Dios mío, me obliga a no buscar apoyo más que en ti. Guíame, Señor. Concédeme la gracia de estar dispuesto a morir por seguirte. Cada vez me doy cuenta de que cualquiera que sea la actitud que exijas de mí, significará una especie de muerte. La preocupación diaria por las tensiones internas del país, el deseo incumplido de tener descendencia. La reina Fabiola tuvo varios abortos. Balduino no es un masoquista en relación con la cruz, ni un Superman. Confiesa su imperfección al respecto y su necesidad de mayor conformación a ella. Tengo que hacer todavía muchos progresos cuando encuentro una pequeña cruz. Cada vez me coge desprevenido y no la reconozco, no la acojo, no la abrazo, como si el mismo Jesús viniera a mi encuentro. Cuánto me gustaría recibirle con alegría y ternura y no dejarme afectar cuanto me resiento de algún malestar. No cabe duda de que aún estoy muy lejos del abandono en la divina providencia. Pero creo que mi padre quiere regalármelo. De lo contrario, no me favorecería con pequeñas enfermedades que los mejores médicos no entienden. Salto algunos textos. Su salud no fue motivo de menor sufrimiento, pero él asume la debilidad y se abandona a su Dios. A partir de 1965 fueron increscendo la espalda, válvula mitral de corazón, la operación de cáncer de próstata. Mis dolores de espalda son evidentemente preocupaciones, pero cada vez pierdo la ocasión de abandonarme en ti. Después de todo, tú eres el Rey. Jesús, perdóname por haberme comportado como un niño muy mal educado. El sufrimiento de Cristo en su agonía, escribía el cardenal Suenens, le ayudó a recorrer diariamente su propio camino de sufrimiento. Cuando todo va bien y leo la historia de los santos, dice el rey, me siento atraído por su generosidad y su alegría de sufrir por ti y contigo. Pero en cuanto se presenta la más pequeña cruz, primero no la reconozco y luego me quejo porque me hace daño. Después de tantos años de gracias y ejemplos maravillosos a mi alrededor, me encuentro en los primeros balbuceos. Punto número 2. Manantiales de agua viva cristiana. El libro del cardenal Suenens menciona 3 obras importantes de la historia de la espiritualidad cristiana que están a la base de la forja del rey Balduino. Una, del jesuita Jean-Pierre Caussade, El abandono en la divina providencia, y 2 pequeños libritos de San Luis María Griñón de Montfort, El tratado de la verdadera devoción y El secreto de María. Recordemos que el lema de pontificado de San Juan Pablo II, Totus Tuus, fue sacado precisamente de este último librito. Además, en el libro de Suenens se hace referencia a la familiaridad
y conocimiento que el rey tenía de las obras de Santa Teresa de Jesús. De ahí su amor por España. Punto tercero, amado por Dios. He citado antes su oración confesión a Dios. Me has mimado mucho, Señor, con tu amor inagotable, invulnerable, incansable. En sus cartas y escritos repite, como leitmotiv, que se sabe amado por Dios. Esto desde muy joven. La experiencia de ese amor le lleva a vivir una relación con Dios no en modo abstracto, deísta, sino con el rostro de padre. La otra cara de la moneda es que se sabe hijo y vive esa cercanía e intimidad con toda naturalidad. A un agnóstico le confía, mi camino había sido otro, nada filosófico en absoluto, un encuentro sin intervención de nadie, una certeza de que Jesús me amaba, que vivía en mí como en los demás. Todo cambió a partir de ese día. Esta presencia nunca ha abandonado desde que tenía 18 años. Volvemos a lo mismo, pero sin más desarrollos. Por saberse amado puede apoyarse en ese amor, pero mis debilidades ya no me desalientan, sino que por el contrario son una razón para apoyarme enteramente en su amor todopoderoso y en la fuerza de mi Padre, que es también tu Padre. La entrada de Fabiola en su existencia fue motivo ulterior para reconocer y agradecer ese amor de Dios sobre él. Casi todos los días desde entonces veo en mi vida signos palpables del amor de Dios. Fabiola ha sido y sigue siendo uno de los más destacados. Algunas raras veces me he preguntado si todo esto no era demasiado bello para ser verdad, y si no sería fruto de mi imaginación, como un cuento de hadas que nada tuviera que ver con la dura realidad. Lo curioso es que esta vivencia del amor de Dios por parte de Balduino tiene su paralelo, analogía, eco, con lo que también vive Fabiola. Desde toda la eternidad alguien pensó en que se encontrarían. ¿Cómo es que ha conseguido esquivar el matrimonio hasta ahora?, le pregunta Veronique O'Brien, la que vino aquí a Madrid, la buscadora de novia para Balduino, a Fabiola, y la respuesta, ya ve, I have never fallen in love up to now. Nunca me he enamorado hasta ahora. He dejado mi vida en manos de Dios. A Él me he abandonado. Quizá Él me tenga algo preparado. Pensaba con alegría en la persona que estaba junto a mí, está hablando Balduino en Lourdes, cuando estaban juntos con Fabiola, y en el amor con el que el Señor la envolvía. Gracias, Padre, por haberme permitido vivir con Fabiola este gran momento de mi vida. Gracias por haberme hecho sentir que orar es estar en ti y hacer mías tus intenciones y poner las mías en tus manos. No conseguía decir ni pensar en otra cosa más que en tu nombre, Jesús. Salto más textos para no hacer largo. Su condición de hijo de tan buen padre la vive de modo habitual. Hoy hace exactamente 6 meses que fui operado. Gracias, Señor, porque me guías paso a paso. Creo que crece progresivamente en mí la conciencia de mi relación de hijo respecto a nuestro Padre del cielo. A menudo repito, tú eres mi Padre y yo soy tu hijo. Entonces me di cuenta de que en esta afirmación hay un inmenso misterio que mi Padre quiere revelarme. Pero para ello comprendo que mi vida debe cambiar. Señor, enséñame a descubrir el sentido de ser hijo de Dios, heredero de tus bienes. Enséñame a ver a todos mis hermanos como hijos tuyos. Y pocas fechas antes de morir, como en un suspiro, dice, Padre, haz que contemplando las estrellas llegue a ser más creyente y más humilde. Punto 4. Camino de abandono y confianza. No pretendo resumir el librito El abandono de la divina providencia. Solo voy a hilvanar palabras del mismo que evocan un contenido y que fueron la atmósfera espiritual del rey durante su vida. Es Dios quien actúa, abandono, providencia, paz, desasimiento, fidelidad a la gracia, abnegación, confianza, llamados a la santidad, voluntad de Dios, pequeñez, guiarse por la fe, Dios habla en el presente, fecundidad de la acción divina, encontrar a Dios en todas las cosas. Casi en el comienzo del tratadito leemos: quiera Dios que los reyes y sus ministros, los príncipes de la Iglesia y del mundo, sacerdotes, soldados, ciudadanos, todos, en una palabra, se convenzan de la facilidad con que pueden llegar a una santidad eminente. Para conseguirla solo es necesario cumplir fielmente con los sencillos deberes del cristianismo y del propio Estado, abrazar con paciencia las cruces que estos traen consigo, someterse a los designios de la providencia, cumpliendo incesantemente todo cuanto el presente nos ofrezca para hacer o padecer. El abandono en la divina providencia es una pequeña joya de la espiritualidad cristiana. El rey leyó este tratadito muchas veces en su vida, lo asimiló y lo hizo propio. Su autor, Jean-Pierre Caussade, jesuita,
Fue el cardenal Suenens, tras uno de sus primeros encuentros con el rey, paseando por los jardines de palacio, quien le dijo: «Este es el librito», se lo había enviado, «y todos mis mejores deseos para el viaje. Espero que de Caussade tendrá su mensaje para vos y que os ayude a comulgar con Dios bajo todas las especies, incluidas las más desconcertantes». El camino inicial del rey en busca de una esposa suponía esa confianza y ese abandono cierto en el amor divino y en la ternura providente de la Virgen María. Fue como el itinerario que se describe en el libro de Tobías. En estos comienzos le sirvió como pauta al rey. Él mismo cita el título de este tratadito en los apuntes espirituales de su diario. «Tengo que hacer todavía muchos progresos. Cuando encuentro una pequeña cruz», bueno, lo he citado antes, me parece, lo salto. «Comprendí que el amor viene del Señor y que es maravilloso dejarse conducir por Él», escribe tras la visita de Sandro Pertini, presidente de Italia. Al concluir estos dos primeros manantiales de la vida espiritual del rey, ser amado y la confianza, tengo el convencimiento, que no puedo probar por falta de fuentes, de que la filiación divina y abandono vivido por el rey Balduino tienen mucho que ver con la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Punto número 5. La Eucaristía, momento fuerte de la jornada. «Quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo», me suena Padre Quintana, «para que siguiéndome en la pena tenga conmigo parte en la gloria». Son las palabras del Rey Eterno al ejercitante en los ejercicios de San Ignacio de Loyola. La vida cristiana es seguimiento e imitación de Cristo en cruz y en resurrección. Seguir en la pena para alcanzar la gloria no es posible sin la Eucaristía. «Sine Dominico non possumus», proclamaron unos cristianos de Túnez el 12 de febrero del año 304, cuando fueron sorprendidos celebrando la Eucaristía en contra de los edictos de Diocleciano. Sin el domingo no podemos. Y eso les llevó al martirio, igual que hoy. El rey Balduino y la reina Fabiola lo entendieron muy bien. No lo escondieron, pero lo vivieron sin alaracas. Todos sabían que su jornada empezaba en la capilla, al pie del sagrario. La jornada en palacio siempre empezaba con la oración y la Eucaristía y se cerraba con el rosario rezados por los dos juntos o con otros familiares. Entre estos dos momentos discurría la jornada, los asuntos de Estado, las audiencias, las visitas, que el rey contempla y aborda a la luz de la fe. Alguna vez el rey tuvo ocasión de explicárselo a algún mandatario extranjero, en este caso fue al primer ministro húngaro en visita. «Oficial, nosotros somos cristianos», le dije, «y sentimos la necesidad de ir todos los días a misa. Y precisamente hoy en la Iglesia Católica se celebra la fiesta de Santa Isabel de Hungría. Hemos comprendido que no era una pura coincidencia que yo le recibiera ese mismo día. Hemos orado por usted y por su país». A la celebración eucarística sucede en ocasiones la prolongación orante de la Eucaristía, la adoración. En una noche de desvelo, me he despertado muy temprano sin poder dormirme otra vez, así que he venido a descansar aquí, ante el Santísimo expuesto. Estoy en casa de mi Padre, en los brazos de mi Madre. Señor, gracias por poder estar muy cerca de ti, por dejarme consumir por tu amor infinito. Aun cuando no siento nada, sé que este amor me transforma, me purifica, me hace más sabio, más paciente, más compasivo, más capaz de amar. Sexto, la dimensión mariana en la vida del rey Balduino. A la entraña del discípulo de Cristo corresponde acoger a la Madre, la Virgen María, y desde aquella hora el discípulo la acogió. No en su casa, como dicen algunas traducciones. Eso parecería dar pie a la interpretación de la escena como si lo que le preocupara a Jesús fuera que su madre tuviera un techo, que no se quedara sola. No. La acogió como algo propio. Iría. Y la introdujo en el horizonte de sus intereses, de sus amores. Por eso no se puede ser cristiano sin ser mariano. Esto no es un verso bonito, es una realidad que han proclamado los papas. Ahora bien, ni siquiera los santos han vivido de igual manera la dimensión mariana de su existencia. En San Ignacio de Loyola, a quien tanto quiero, la Virgen María aparece y la acompañará prácticamente durante toda la peregrinación de su vida. Toda su autografía está jalonada de presencias y matices diversos. Siendo Ignacio un autor mariano, no lo es al modo de San Antonio María de Ligorio, por ejemplo, o San Luis María Griñón de Montfort, o San Maximiliano María Kolbe, santos marianos por excelencia, en cuyos escritos se desborda la presencia de María. En el rey Balduino la presencia de la Virgen tiene mucho que ver con Veronique O'Brien.
Aquella mujer irlandesa fue consejera y guía espiritual del rey desde muy pronto. Precisamente, el cardenal Suenens dedica su segundo volumen de memorias, Les Imprévus de Dieu, a la vida de esta mujer, hoy en proceso de beatificación. Ella, de la Legión de María, introdujo al rey en la lectura de las dos grandes obras marianas de San Luis María Grignon de Montfort. Su espiritualidad mariana bebió en el Tratado de la Verdadera Devoción y en el Secreto de María. Estoy segura, le escribía Veronique al rey, de que cuando hayáis meditado y orado estas páginas santas, se refiere a San Grignon, elegiréis a María como reina vuestra y la aceptaréis como vuestra madre aún más que en el pasado. Después de ello, dejaos guiar e inspirar por su tierno amor que envuelve todos los detalles de la vida. María está mucho más interesada por vuestro futuro que lo que vos mismo podáis estarlo. Ella asume todo el control de los pasos que os llevarán al encuentro de la mujer con la que amaréis y serviréis mejor al Señor. Es posible que ella desee mostraros todo esto más claramente en el clima de oración de un retiro. Quién sabe, quizás sea para haceros esa sugerencia para lo que ella me ha enviado hasta vos. Pues sin duda es ella quien ha querido y programado este encuentro. Ella es quien os ha concedido la gracia de recibirme y acogerme con tanta amabilidad y humildad. Y a mí, ella me ha hecho la gracia de hablaros con tanto valor y audacia. El cardenal Suenens recoge una simpática anécdota mariana de la reina Fabiola. I knew our Blessed Lady was a queen and a mother, and all sort of other things, but I never knew that she was a matchmaker. Yo sabía que Nuestra Señora era reina y madre y tenía todo tipo de atributos, pero yo no sabía que también era Celestina. Yo he traducido Celestina. He visto en otros lugares he visto que traducen con organizadora de matrimonios. Pero bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? La relación del rey Balduino con la Virgen es íntima, tierna, infantil, pero no infantiloide. En realidad ella está siempre presente. Termina sus escritos mentándola, Inea, en ella. La llama mamá. ¿Hay intimidad humana más tierna? Dulce madre mía, me gusta llamarte mamá, porque lo eres y porque no tengo otra. Aliméntame, fórmame, edúcame, enséñame todo. Te lo suplico y te lo agradezco. Los encuentros iniciales con Fabiola en Lourdes son profundamente marianos. Los dos contábamos con la ayuda de Nuestra Señora de Lourdes para que antes del final de la estancia, fijada para el día 10, pudiéramos decirnos un sí el uno al otro. Estaba cada día más convencido de que Ávila es... como convinieron en llamarla con seudónimo a Fabiola, el rey era Luigi, Verónica era Grace y Fabiola era Ávila. Estaba cada día más convencido de que Ávila había sido elegida desde siempre por la Santísima Virgen para ser mi mujer, y por ello, y Michael era el cardenal Suenens, ¿no? Y por ello le estaba sumamente agradecido a ella y a su querido instrumento Verónica. La Virgen es acicate y estímulo para vivir en gracia, recurriendo a ella en las dificultades y en las cruces. Enséñame, mamá, dice el rey, a aceptar y amar mi debilidad, a asumirme totalmente. María, madre mía, ya sabes que a pesar de mis buenos deseos, no soy capaz de vivir conscientemente en ti. Te ruego me concedas esta gracia, que es la clave de todo. Líbrame del pecado y de ser obstrucción a la gracia. Mi dulce reina, te suplico que me enseñes a llevar la cruz que recibo del amor del Padre. El amor a María y el amor a Fabiola se entrelazan en muchos de sus escritos. En vistas a declararse a Fabiola, anota el rey, pido a Nuestra Señora que me deje sentir cuándo debo declararme, pues estoy decidido a no precipitar el momento para disfrutar de unas horas más de gran intimidad. La amo cada vez más. Lo que más me gusta de ella es su humildad, su confianza en la Santísima Virgen y su transparencia. Gracias por habérmela puesto en el camino. Sé que para mí será siempre un gran estímulo para amar a Dios cada día más. El sí de Fabiola viene de la mano de la Virgen. Era demasiado bonito. Tenía ganas de llorar de alegría y gratitud a nuestra mamá del cielo, que había hecho un nuevo milagro, y a Ávila, que se había dejado guiar dócilmente por la mano de Nuestra Señora de Lourdes. Eran, me parece, las 2 de la tarde. San Juan Evangelista enmarcó horariamente en su Evangelio la hora de su primer encuentro con Jesucristo. Era la hora 10ª. Aquí el rey no olvida la hora del sí de Fabiola. Eran las 2 de la tarde. María, enséñame
¿Qué tengo que hacer para que no falte una ocasión en que te ame, para negarme a mí mismo por ti, para vivir intensamente el momento presente como si fuera el último de mi vida, para amar infinitamente mejor a mi querida Fabiola? Sí, madre mía, enséñame a amarla con ternura, delicadeza, atención, respeto, teniendo confianza en ella. Los textos de amor delicado, de agradecimiento por el don inmerecido, de sorpresa constante por la finura humana y espiritual de Fabiola, se hacen presentes en múltiples textos a lo largo de su vida. ¿Por qué, Señor, has removido cielo y tierra para darme esta perla preciosa que es mi Fabiola? Tiene una manera de estar con todas las personas que es ideal, tan atenta, tan disponible, que entiendo que se la adore. Gracias, Señor. Colma a Fabiola de tu santidad, que viva de tu gozo y de tu paz. Enséñame a amarla con ternura. Salto cosas. Termino, último punto. Un corazón universal. Amor a los hombres, imagen y semejanza de Dios, su esposa, niños, discapacitados, necesitados y de otras religiones. El de Balduino fue un corazón grande y universal, católico. Dentro de sus fronteras tuvo que luchar por la unidad de los suyos para que los separatismos no rompieran su patria. Sus favoritos, como los de Fabiola, siempre fueron los marginados, los sufrientes, los más necesitados. Una larga lista se podría escribir como confirmación de esto. Visita del barrio de Marolles, catástrofe aérea de 1953, visita a los afectados por las frecuentes inundaciones que tienen lugar en Bélgica, aquella señora anciana que no tenía siquiera abrigo para protegerse del frío. He tenido la alegría de darle el mío. Gracias, Señor, por haber podido darte mi abrigo para cubrirte y calentarte. ¡Qué alegría me has dado! Le he contado todos mis problemas, dijo una mujer en una casa de acogida de transeúntes. Me he escuchado como si yo fuera la única persona en el mundo. El año pasado el rey vino a vernos a 5 chicas, relata una prostituta de un barrio de Amberes. El rey me cogió el brazo y me escuchó. Solo él nos escuchaba, nos defendió, era un verdadero rey. Ahora lloramos otra vez, hemos perdido a nuestro amigo. Soy rey para amar a mi país, para orar por mi país, para sufrir por mi país, le confesó un día a un amigo. No aceptó regalo personal por sus 25 años de reinado y en cambio erigió una fundación para las necesidades de los belgas, pobres, ancianos, marginados, inmigrantes deficientes. Hoy la Fundación Rey Balduino es una de las más importantes de Europa. Los niños ocuparon un lugar especial en el corazón de Balduino y Fabiola. Sin esconder el dolor por no haber tenido descendencia, confesó un día a un grupo de 750 niños invitados en Lecken, en el palacio. Nos hemos preguntado por el sentido de este sufrimiento. Poco a poco hemos ido comprendiendo que nuestro corazón era más libre para amar a todos los niños, absolutamente a todos. Su visión de deberse a todos implicó también el ámbito de la Iglesia Católica, no identificarse con ninguna asociación o movimiento. Esto no quita que tuvo sus simpatías y contactos, por ejemplo, con las Hermanas de Belén, los Focolares de Kiana Lubick, la Renovación Carismática Católica. Incluso no asistió a la misa que el cardenal Suenens celebró para peregrinos de la Renovación Carismática en el Vaticano en el año santo de 1975 para no ser identificado con un movimiento. Hay algo de lo que no cabe duda. El rey Balduino buscó la santidad. Tengo 57 años y cuánto tiempo desperdiciado por mi culpa. Te ruego, Trinidad Santísima, que me hagas santo según tu voluntad. 1987. Te ruego, Señor, que me hagas santo, y un santo desea parecerse a ti en la pasión. Después de vivir tantos años contigo, tengo la impresión de que no he aprendido nada. 1988. Jesús, los santos saben sufrir con alegría, yo te ofrezco mi incapacidad y mi nada. 1988. Haz que se realice tu sueño de santidad en Fabiola y en mí. 1992. Querría terminar mi intervención rezando una oración compuesta por el cardenal Suenens y que recitaban el rey Balduino y la reina Fabiola todos los días con el rezo del rosario. Espíritu Santo, ayúdanos a revivir en unión con María los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de Jesús. Amén. Concédenos que, animados por la fe de nuestro bautismo, alimentados por la Eucaristía y renovados por la gracia de Pentecostés, vivamos en palabras y en actos
siempre y en todo lugar, como fieles testigos de Cristo y del amor de su divino corazón. Amén. Bueno, pues hay que agradecer a Pablo Cervera esta radiografía teológico-espiritual de toda la propia espiritualidad del rey Balduino, ¿no? Y este trabajo tan profundo, ojalá sirva de base también para poder seguir difundiendo la espiritualidad propiamente, la dimensión espiritual del rey Balduino, y de esta manera ir avanzando en otros ámbitos. Bueno, y está también con nosotros el padre Javier Silva, que todos ustedes lo conocen, ¿no? Sobrino carnal de la reina Fabiola, presbítero de la archidiócesis de Mérida-Badajoz. Como a él le gusta decir, él ha encontrado su vocación como cura rural, ¿verdad?, en una parroquia de ámbito rural. Y sobre todo, el padre Javier es un testigo privilegiado del trato que él tuvo con los reyes, del acompañamiento también espiritual que hizo al rey Balduino. Bueno, yo creo que lo mejor es que el propio Javier hable. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues buenas noches a todos, y decir que realmente me siento inmensamente afortunado, inmensamente dichoso, y siento una necesidad profunda de cantar la alabanza del Magnificat con María, por la gracia de haber tenido providentemente la cercanía con estas personas santas que la providencia en el año 60, como nos ha contado el padre Pablo, pues quiso que se encontraran de esta manera tan absolutamente sorprendente, pero totalmente movido por María y por el Espíritu Santo, y hicieran pues que mi tía, que era una tía que vivía con todos nosotros, soltera, a la que queríamos muchísimo, éramos niños, porque era como la que nos contaba cuentos, la que se ocupaba de nosotros, la que estaba siempre cerca de los niños. ¿Cuál no fue la sorpresa cuando de repente, en el año 60, me dijeron, y nos dijeron a todos los familiares, que se casaba la tía Fabiola, que era entrañable y cercanísima, se casaba con el rey Balduino. A mí lo de Balduino me sonó totalmente a beduino. Y Bélgica, pues sinceramente, tenía 7 años, tampoco sabía muy bien por dónde andaba. Yo la primera vez que conocí a Balduino me llevé un chasco tremendo, porque yo me imaginaba que me iba a encontrar con un rey con un turbante, tipo Melchor o Gaspar, beduino, y claro, me encontré con un señor normalísimo y corriente, como todos los que había visto hasta ese día, ¿no? Y ya digo, tenía 7 años. Entonces ahí comienza mi historia con ellos. También fui paje en la boda, llevé la cola de la tía. Tengo grandes recuerdos de todo aquello. Y a partir de ese año 60, los 33 años hasta que falleció el tío Balduino, pues he estado muy cerca de sus vidas. Especialmente a partir del año 75. En el año 75 yo tuve una experiencia muy profunda que cambió completamente mi vida. En el mes de diciembre, en una vigilia de la Inmaculada, aquí en Madrid, y entonces era un grupo de renovación carismática que estaba haciendo una convivencia, y sentí el amor de Dios de una manera intensísima, hasta el punto que yo recuerdo que esa noche de la Inmaculada le dije al Señor: Señor, aunque viviera 1000 años en la más absoluta de las oscuridades y de los sufrimientos, nunca
podré dubitar de que eres amor. Entonces, unos días después, pues esto fue el día de la Inmaculada, el día 8, el día 21 de diciembre, fuimos a Motril, a Villastrida, y le conté al tío y a la tía esta experiencia que había yo vivido en ese encuentro el día de la Inmaculada. Y les conté todo lo que había supuesto desde ese día el giro copernicano en mi vida, ¿no? La experiencia intensísima de la presencia del Señor resucitado y presente en mi vida. Entonces me dijo el tío, cuando nos vayamos de vuelta para Bruselas te vas a venir con nosotros, porque quiero presentarte a dos personas a las que quiero que les cuentes lo que nos has contado a la tía y a mí esta tarde, ¿no? Y bueno, pues así fue, como yo de repente, esas dos personas no tenía ni idea quién eran, pero fue mi primer encuentro con el cardenal Suenens y con Verónica O'Brien, que a partir de ese momento pues eran siempre Michelle y Grace. Los que os vayáis familiarizando en la lectura del libro, iréis viendo que estos apodos se usaban porque era como una comunidad. Luigi era el tío, Magda o Ávila era la tía y Michelle era el cardenal Suenens. Y me puse en manos de esta pequeña comunidad porque ellos me pidieron que me pusiera totalmente en manos de ellos para que me guiaran en mi camino a partir de esa experiencia. Y entonces me he sentido inmensamente acompañado durante todos esos años por una vivencia de unas personas que para mí eran como una trinidad santa, totalmente santa. Yo tengo el convencimiento pleno de que estamos hablando de personas que irradiaban totalmente a Dios y que vivían sumergidos en la experiencia del amor de Dios, unidos en comunión, en iglesia. Y en el año 78, 3 años después, en el 78, hice el mes de ejercicios de San Ignacio, aquí en Madrid, me los dio el padre Javier Quintana, del 8 de septiembre al 8 de octubre del 78, y ahí sentí claramente la llamada del Señor al sacerdocio. Desde ese año 78 al 84 que me ordenó el cardenal Suenens aquí en Madrid, aquí enfrente a la Basílica de San Francisco de Borja de los jesuitas, pues me acompañaron constantemente este grupo, el tío, la tía, el cardenal y Grace. Y por eso digo que me siento inmensamente dichoso. Os podéis imaginar cuántas gracias tengo que dar a Dios. Efectivamente, el tío ha sido una persona que ahora diréis algo que he sentido en la oración esta mañana, que era lo que quería centrar, porque le he pedido al Señor que compartir sobre él, porque prácticamente en el libro se dice todo, y también aquí el padre Pablo nos ha sintetizado con muchísima profundidad todos estos aspectos de la espiritualidad del tío, pero hay una cosa que yo he sentido mucho con él, muchísimo, y luego 2 anécdotas también simpáticas. Las anécdotas son que cuando me ordené de sacerdote, me preguntó el tío, piénsate a ver qué quieres que te regalemos la tía y yo para tu ordenación. Y entonces le dije, tío, no tengo nada que pensar. ¿Y qué quieres que te regalemos? Digo, el rosario que más hayas usado tú en tu vida. Con el que más rosarios haya rezado, que me lo regales, que es este que tengo aquí delante, que me lo dio él el día de mi ordenación, y lo conservo pues como algo, pues, parte de mi vida profunda y mi vínculo con él y con la tía. Y después de la ordenación, cuando fuimos a casa de mi tía para un almuerzo, después de la ordenación, según llegamos, me dijo el tío, ven un momento que quiero estar a solas contigo. Entramos en un saloncito y entonces se puso de rodillas y me dijo, padre, me quiero confesar y recibir su primera absolución. Me emociona mucho cuando lo recuerdo. Y lo que quería contaros es que de toda esta vivencia tan profunda, el tío sigue siendo alguien absolutamente presente en mi vida. O sea, no puedo decir que a partir del año 93
cambió la relación, sino se ha intensificado la relación. O sea, lo siento más cerca y más dentro y más compañero, como un ángel, en mi camino. Y he sentido su acción de intercesión de una manera singularísima en lo que ha sido mi vida sacerdotal. Creo que él ha sido un santo protector y ha sido quien también ha ofrecido, así como ofreció su vida por todos los belgas y por todas las personas de la familia y por todos los que quería, por las vocaciones sacerdotales en la familia, porque aparte de mi ordenación está también un sobrino mío, que están aquí sus padres, aquí en la primera fila, que se llama Pablo y que es sacerdote diocesano de esta diócesis de Madrid, pero que está en Costa Rica de misionero desde hace muchos años. Luego otro hermano de Pablo, que está aquí, va a entrar en el seminario en el mes de enero en Nueva Orleans, también camino al sacerdocio. Luego tengo una prima hermana, hija de la hermana mayor de mi madre, Ana, que está en el Cerro de los Ángeles de Carmelita, y otra sobrina que está en Jesu Comunio. Había una fecundidad espiritual en este grupo y en la familia nos ha marcado a todos. Esto, que lo digo yo como portavoz, todos los que sabéis, porque somos de la familia, lo hemos vivido con una intensidad que nos ha marcado para siempre. Esa llamada a la santidad en el Estado, bien sea en el matrimonio, bien sea en la vida religiosa consagrada o en el sacerdocio. Y siguen influyendo cada día en nuestras vidas. Y quería terminar diciendo que el libro me ha parecido realmente maravilloso y yo os invitaría a que intentéis leerlo en oración. O sea, que no sea un libro para leer, sino para recibir gracia, para sentir la comunión con estas personas santas que seguro que os van a llevar a Dios y a María, con toda certeza. Y habrá momentos que os conmuevan y os emocionen. Entonces, que sepáis deteneros y acoger la gracia. Y de todo lo que he leído en el libro, hay una frase que además la menciona el padre Pablo ahora, entre las cosas que ha dicho, que es en un momento en que él dice a la Virgen: ayúdame, Madre, a aceptar mi debilidad y a asumirme plenamente. Y yo, quizá el vínculo más profundo que tuve con él durante todos estos 30 años, y especialmente desde el 75 hasta su muerte, era una persona que se sentía enormemente débil, enormemente débil. Se sentía con una pobreza extrema. Y precisamente yo creo que ahí está uno de los secretos de la santidad del tío. Y es que era, lo podríamos definir, era realmente un anahuim, que es una palabra que usaban en el Antiguo Testamento, los pobres de Yahvé, y era un hombre pobre de espíritu, totalmente. O sea, a pesar de que era el jefe del Estado y que era el rey, era un hombre enormemente ante Dios, pobre y sencillo, y débil, como María, con esa pequeñez tremenda, ¿no? Y él tenía ese ardor de decir: Señor, ayúdame a asumirme plenamente, es decir, a abrazar mi propia debilidad como gracia, porque es desde esa debilidad donde tú construyes la santidad. Y esto, también diría yo que es uno de los secretos del rey, quizás sea el que a mí más me ha vinculado a él, porque yo también me siento muy débil. Y nos hemos sentido muy compenetrados, muy identificados, muy unidos, viendo cómo Dios obra grandemente en la pobreza cuando nos dejamos y nos abandonamos en sus manos. Y voy a terminar simplemente leyendo una frase del cardenal Suenens del día de su misa de gloria y esperanza, que nosotros normalmente hablamos de la misa funeral, pero ellos quisieron que se llamara misa de gloria y esperanza. El que celebró el funeral, la misa de gloria, fue el primado, que era Danels.
pero en el memento de los difuntos tuvo un momento donde el cardenal Suenes espontáneamente intervino. Y esta es la cita, que dice: me gustaría sencillamente subrayar una palabra que mi querido sucesor acaba de pronunciar refiriéndose a Daniels. Es infinitamente grande y bello lo que ha obrado Dios en el alma de nuestro rey difunto. Que se guarde el secreto del rey, dice la Escritura, pero llegará un día en que toda la dimensión de su personalidad será conocida en el mundo. Bueno es mantener oculto el secreto del rey, y también bueno es proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios, del libro de Tobías. Yo creo que ha llegado el momento, después de casi 3 años de su tránsito al cielo, de que se cumplan estas expectativas del cardenal Suenes, de que es necesario que se proclame la gloria de Dios en la vida de estas personas santas. Muchas gracias, Padre Javier, por sus palabras. La verdad es que es un testimonio único, ¿verdad? Afortunadamente, aquí la televisión Mater Mundi lo ha grabado y en los próximos días lo tendremos disponible en el canal de YouTube de Mater Mundi TV, el proyecto que dirige, preside Nora en Liechtenstein. Bueno, ya estamos terminando. La verdad es que ha sido una presentación muy profunda, ¿no? Que quizás nos conviene ahora digerir en las próximas horas, ¿no? Yo solo una última cosa me gustaría decir. Hace 25 años yo estaba trabajando en Planeta y en su momento al viejo Lara le propuse crear una colección de libros religiosos que se llamaría Planeta Testimonio. Estamos hablando del año 94, me parece. Y el primer libro que quería publicar en esa colección justamente era el libro que se había publicado en Bélgica, esta biografía del cardenal Suenes. Bueno, por las cosas que, por lo que fuera, al final otra editorial del Grupo Planeta, en este caso Espasa, acabó publicando el libro de Suenes y a mí me dio una rabia enorme. 25 años después, gracias a la intervención de Tere y de Nora, puedo decir que por fin he publicado el libro de Suenes. Y además mejorado, Bueno, pues si les parece, concluimos ya esta presentación. Les animo mucho a que lo compren para, como decía el Padre Javier, para una lectura espiritual más bien, para una lectura de oración. Ya que estamos en Navidad, también les animo a que lo puedan comprar para que se puedan beneficiar otros familiares o amigos de esa lectura. Agradecer nuevamente el testimonio del Padre Javier y la radiografía tan profunda que ha hecho desde el punto de vista teológico y espiritual al Padre Pablo Cervera, el esfuerzo que ha hecho la princesa Margaret por venir aquí a España, al Padre Javier Quintana también y a todos ustedes. Muchas gracias.